de la serie de The Chosen, donde sale Judas y Jesús y está Judas reclamándole a Jesús que para qué él está allí, que qué es lo que agrega al grupo, que si no va a tomar su consejo, para qué él está allí. Y wow, tocó demasiado mi vida porque una parte de mí, y de hecho lo supe desde hace mucho tiempo, porque tuve un sueño, una revelación en donde este mismo personaje lo veía yo en sueños y lo veía que yo tenía que ahogar a Judas. Y yo después me puse a analizar y a pensar el sueño y le decía, Señor, explícame qué quiere decir. Y el Señor me decía que hay una parte de mí que es Judas. Yo creo que todos tenemos una parte que es Judas. Cuando hablamos de Judas, automáticamente nos viene a la mente la palabra traición. Porque eso fue lo que hizo Judas, traicionó. Pero para que él pudiera traicionar, hubo un proceso gradual. Fíjense que en esta escena me llama la atención que Jesús le dice, entró en ti ya. Y no fue Dios el que entró en ti. Y lo que vas a hacer, hazlo rápido. Y me llama mucho la atención porque sí, Judas, su palabra, cuando nosotros escuchamos la palabra Judas, lo asociamos de una vez con traición, pero también lo escuchamos con un proceso gradual de deslealtad. Y una de las cosas que ha tocado más a mi vida es la palabra deslealtad, porque en el Señor una de las cosas más importantes que Él nos pide es fidelidad y es lealtad. Y no solamente es lealtad a una causa, a unas personas, a una iglesia, a una institución. La lealtad comienza primeramente con tu fidelidad a Dios. Cuando nosotros somos fieles a Dios, podemos tener principios claros y poder establecerlos en nuestro día a día. Nuestra vida comienza a ser íntegra porque somos fieles a Dios primeramente. Pero en el proceso de llegar a Cristo, y que es una santificación progresiva, he tenido que trabajar mucho con el tema de la lealtad y la deslealtad y de ahogar ese Judas. ¿Por qué ahogar ese Judas? Porque todos en sí llevamos esa otra contraparte, que es desleal, que es traicionero, que busca como que... Y me llama mucho la atención porque la traición de Judas no radicaba en ser en sí desleal, sino que su traición al Señor era por su propia ambición. Aquí la palabra clave es que Judas tenía una ambición que no era de Dios, era del mundo, era mundanal. Su visión de reino estaba equivocada, porque él vino a Jesús ya con una visión equivocada. Y como tenía una visión equivocada y nunca la corrigió, por eso es importante darnos cuenta y reconocer si tenemos visiones mundanales, porque esas visiones tienen que morir. Nuestro yo, nuestros deseos, nuestros anhelos. Por eso es que es muy difícil el camino de Cristo, porque Él nos manda cada día a crucificarnos a nosotros mismos y a morir a nuestros deseos para poder seguirlo a Él. El verdadero cristiano es aquel que sabe renunciar a aquellas cosas que, aunque parecen positivas, fructíferas, exitosas o buenas para nosotros, en realidad se oponen o se contraponen a Dios. Ese es el verdadero creyente, el que sabe que para seguir a Jesús tiene que dejar atrás muchas cosas y a veces no queremos dejar la visión mundanal, no queremos dejar nuestra ambición personal para realmente seguir a Jesús como tiene que ser, para poder dar cuenta de tu llamado. Tú tienes que dejar la ambición personal y es una de las cosas a las cuales he tenido que morir una y otra vez, y todavía es una lección que estoy aprendiendo, porque cuesta morir a la ambición personal. Y yo creo que una de las cosas que tuvo Judas es que su visión de reino era incorrecta, no conoció a Jesús realmente, no sabía el propósito de Jesús en la tierra, y como tenía esa distorsión en su mente, jamás pudo ser fiel y leal.
Entonces tenemos que revisar muchas veces cuál es nuestra visión de reino. ¿Realmente conozco a Jesús? ¿Realmente estoy siendo fiel a Él? ¿O estoy siendo fiel a lo que yo quiero? ¿O estoy siendo fiel a lo que yo ambiciono? Para llegar realmente a ser cristianos debemos morir muchas veces a lo que nosotros ambicionamos y queremos. Y realmente Judas nunca hizo esto. Por eso fue que traicionó a nuestro Señor. Porque su ambición era más grande que su amor por Dios. Por eso el Señor le dice, ¿ya entró? Es que no hubo un momento específico en que entrara. En realidad él llegó con la visión incorrecta. Y así se mantuvo. Por eso les digo, la importancia de corregir muchas cosas en nosotros. De darnos cuenta, fíjate, estoy mal, no tengo la visión de reino correcta, estoy haciendo las cosas con intenciones inadecuadas. Por eso nosotros constantemente debemos revisar cuál es la intención de nuestro corazón. Si la intención de nuestro corazón es perversa, es mundanal, es llevada o relacionada con la ambición, tenemos que corregir eso, porque si nuestro corazón tiene una demanda, una intención que es incorrecta, allí no va a operar Dios, allí va a operar el diablo. Por eso es muy importante decirle al Señor, Señor, examíname, examíname como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y solamente el Señor lo puede conocer. Todos los días nuestra oración tiene que ser, Señor, examina mi corazón y muéstrame las cosas que yo o veo como normal o no las veo, porque a veces nosotros no conocemos lo que está operando en nuestro propio corazón, porque es engañoso más que todas las cosas. Entonces por eso el Señor que lo conoce, Él es el que va a dar cuenta de tu propio corazón. Eso impactó mi vida y solamente fue un clic en donde el Señor estaba con Judas y le decía eso, ya entró en tu corazón y habitó y le reclamaba, y a veces, y me da miedo, realmente lo confieso, me da miedo porque muchas veces he tenido esa misma pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y entonces lo que me da a entender que muchas veces el problema he sido yo por reprocharme eh, el estar en un lugar para querer cumplir una ambición personal o decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué aporto? Es la propia visión de Judas, es la propia visión desleal, es la propia visión que no suma a un equipo y que no suma a nadie, porque está pensando desde el provecho personal, está pensando o está operando desde lo que yo voy a hacer, desde lo que yo quiero hacer y no desde lo que el Señor quiere hacer. Entonces, esto me llevó a reflexionar mucho, mucho, mucho y bueno, todavía estamos matando a ese Judas. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.